Empieza La Butaca de la Luna con Ana Ortega. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de aquí de nuestro programa La Butaca de la Luna. Hoy tenemos muchísimas cosas que contaros, porque hoy hablaremos de cine, pero también hoy ocupa un lugar destacado la poesía. En una de las voces más agradables, más, bueno, ya la escucharéis, no digo muchas cosas porque la tenemos aquí al ladito. Como decía, una de las voces del panorama radiofónico que seguramente habréis escuchado en las ondas. Quiero decir que es una de las voces más profundas, también más sensibles y embriagadoras, de la mano de una persona que, aparte de ser amiga, es compañero de profesión, tarotista reconocido, rapsoda y, en fin, muchísimas cosas más. Hoy hablamos con Carles Estellé. Carlas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, Ana, y bienvenidos a todos los oyentes que nos están escuchando desde el otro lado. Ajá. Como veis, no os he engañado, ¿eh? Es una de las voces más hondas y más profundas que, madre mía... Tú que me quieres ver, Ana. De hecho, tengo que recordar, antes de empezar este viaje en las ondas, tengo que recordar hace unos años cuando estábamos en Protagonistas. Qué tiempos aquellos, Ana. Qué tiempos, Carles. Y lo más bonito de todo de lo que hablamos y de este hacer es que hacemos las cosas desde el alma, desde el amor. O sea, nosotros decoramos la palabra y eso es lo que hace grande tu profesión, Ana. Porque en los tiempos de hoy, en los cuales parece ser que, digamos, constantemente se está llevando pues mucha subliminidad, mensajes, digamos, negativos, etc., faltan sobre todo personas que sepan volver a darle lustro, como ahora mismo estamos aquí desde la Butaca de la Luna. Uh-huh. Carlos, para la gente que no te conoce, que supongo que mucha no debe haber, explícanos, ¿cómo te inicias un poco? ¿Cómo es, de dónde te viene, aparte esta vena de vidente, cómo te inicias en el mundo de la comunicación? Por instinto. Además, yo empecé hace ya muchos años en el mundo de la radio, y la radio, digamos, es una cosa que siempre ha venido conmigo. Siempre, claro, se ha complementado una cosa con la otra. Digamos, el mundo del esoterismo, yo hace unos 20 años aproximadamente ahora, empecé a hacer un programa de oráculos, se llamaba Pun en Blanc, un programa muy querido por la audiencia, y un programa además a la misma vez que me gustaba sorprender. Incluso hay oyentes de aquellos tiempos que incluso hoy, a través de las nuevas tecnologías, los WhatsApps, me mandan mensajes y me dicen ¿cómo te echamos de menos? Eso quiere decir que estás haciendo las cosas en el camino que les debes hacer. Uh-huh. Y no te olvides que la radio, también como medio, no deja de ser también un puente más, sobre todo cuando se hace un programa bien hecho, indistintamente de cómo sea la voz. Si hay un mensaje detrás de todo esto, que es inspirar a la gente, digamos, estás haciendo, digamos, en cuanto a la labor correctamente. Es que esa es la cuestión realmente. De ese programa que comentabas, has entrevistado a muchísima gente, sí, a muchas personas famosas o conocidas, entre ellas a Jiménez del Oso. Sí. ¿Qué recuerdos tienes, Carlos? Yo recuerdo que era un ser cuando llegué a Madrid, porque hablemos de Nazca y hablemos de tantos temas, diría que ha sido de las personalidades que personalmente a mí más me ha impactado. Jiménez del Oso, un ser además muy entrañable. Cuando lo conocí allí cerca de la Castellana, en aquellos tiempos estaban, digamos, trabajando me parece, la revista se llamaba Enigmas, que aún sí que hoy me parece la lleva Lorenzo, y bueno, allí pues conocí a Jiménez del Oso, entrevisté a también otro, digamos, astrólogo conocido, Vicente Casaña, y siempre ha sido pues... ¿Qué quiere decir? Que Vicente Casaña es director de una conocida revista, una conocida publicación a día de hoy, ¿no? Sí, 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 aún sigue. Y bueno, pues realmente he sido una persona siempre muy inquieta. Los estudiar realmente no se me daba bien, pero es lo que hicimos cuando nos movemos por ese instinto. Y yo, por ejemplo, cuando empecé en el mundo de las ondas, en la radio, como te he dicho hace unos años, realmente el regalo que te hacían los oyentes, que te conocían y sabían que eras tú el que dirigías el programa Pun en Blanc, por la calle te paraban y te decían: Carlos, ayer cuando escuché el programa, con las sintonías, con lo que ponías, con los entrevistados, realmente nos diste un estado de paz y de sosiego. Y curiosamente, y quizás ahora se parecerá esto muy narcisista o egótico, podéis decirme que sí, el otro premio también viene cuando tú estás haciendo esto a nivel comunicación. Y en aquella época recuerdo también que en televisión hacían el programa Hostal Royal Manzanares y había gente que dejaba la televisión para escuchar el Pun en Blanc.
Point Blank ha sido un programa que me ha marcado profundamente. Entrevisté tanta gente. Sí, porque aparte de Jiménez del Lauso, supongo que había muchísimas más, ¿no? De Caravaca de la Cruz, entrevistas. Sí. Ahí empecé a conocer las psicofonías a través de Pedro Amorós. Pero Joyce oye, Morgan. el tema de la evidencia, ¿cómo te viene? Sí, esto ya es más ¿De largo. repente? No, esto ya es más largo. Pero hay que decir a la gente que eres vidente, que Sí. eso es un don que tienes Sí. que no todo el mundo tiene. Y hago consultas individualizadas, sí. Esto ya más de 25 26 años llevo trabajando con esto y realmente las cartas del tarot siempre me acompañan. Las cartas del tarot es una baraja de emociones. Y cuando tú Mira, no lo había nunca visto así. Nunca me lo habían explicado que el tarot o la baraja podía ser esa baraja de emociones. Sí. Yo digo que un buen tarotista, una persona que trabaja en el campo de las percepciones, sabe que allí se mueve una alquimia y esa alquimia se llama arquitectura de emociones. Ante todo, por encima de todo, ser honesto y tener muy claro que tú no eres Dios, lógicamente. Pero yo llevo ya muchos años trabajando en esto y esto implica un trabajo profundo en tu interior y de mirar, lógicamente, de ser coherente también con la persona que te viene. Lo que no puedes hacer, Ana, y no vamos a decir nombres porque habelos haylos en todas partes, es que depende de cómo te viene alguien o te consulta alguien, o te llama alguien preocupado y te dice, es que he estado con alguien y me ha pedido unas joyas o me ha pedido esto, esto me ha pasado recientemente. Entonces yo ahí ya o sea, me quedo en shock porque digo, no se puede jugar con estas cosas. No, la verdad es que no. El destino, de las personas, no, exactamente, ¿no? El destino es muy sabio, ¿eh? Y el tarot tiene su álgebra, tiene su idioma. Hay que saber entenderlo, hay que saber quererlo. Y ahí es donde nacen los verdaderos sensitivos. Las personas que, como en mi caso, no hemos tenido una vida fácil, yo no la recuerdo fácil, te abre un canal. Es como quieren decir, por un lado te sientes incomprendido, el extraño, de tanto cuando estabas en el colegio y demás, porque tú percibías el mundo de las emociones ya de otra manera. Por ejemplo, si te ponía una mariposa encima de la mesa y tú allí ya tenías un diálogo o las palomas mismo, muy influido por mi abuela, porque aquí os contaría cosas que no terminaríamos, ¿no? Entonces, sí, porque te han pasado cosas que de la marinera también, es cierto. Muchas de diferente índole. Pero yo pienso que, Ana Ortega, la mente es una antena. Y muchas veces no somos conscientes del potencial y el poder que llegamos a tener con nosotros mismos. Hay un dicho que lo dice, era Einstein, que no, digamos, desarrollamos un 10% de la mente. Y yo pienso con esto que sí que es así. Que nada más desarrollamos muy poquito potencial, ni un 10%, ¿no? Entonces, en nuestro interior, yo pienso que hay nuestro alquimista, nuestro mago interior, y este mago es el que hay que trabajar. Y cuando tú entras en tu trabajo interno, en tu propio diálogo, luego añádele una frase de Sócrates que más me ha marcado en mi vida, Ana. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Esta frase a mí personalmente ha sido una frase de las que más, porque claro, te da a entender, primero conócete a ti, y conforme te vayas conociendo a ti podrás también ayudar a los demás. ¿Pero quieres decir que uno se llega a conocer del todo a sí mismo, No, Carlas? para nada, porque nosotros somos constantes termómetros, digamos, igual que hay la temperatura ambiente exterior, nosotros también nos movemos pues con unos termómetros internos, emocionales, pasionales, etc. Y luego, pues como hoy tocamos aquí ahora en concreto, entramos en el campo de los videntes. La evidencia, por supuesto, existe. La evidencia existe. Hecho Pero no en todo el mundo, lógicamente. Simplemente yo creo que esto es un don que tenéis muy poquitas personas, ¿no? No es así. Lo que pasa es que volvemos a decir más de lo mismo. Es que uno sepa trabajar consigo mismo y hay muchas técnicas para llegar a todo esto. Y ponerle alma. Sobre todo ponerle alma, ponerle sentimientos a lo que haces. Entonces ahí conjugas lo que diríamos en otras palabras, lo que dicen los magos, la magia. O sea, estás haciendo una serie de predicciones por una parte y por otro lado también estás ayudando a una persona. Eso para mí es lo que más me llena de mi trabajo. Yo recuerdo que muchas de las predicciones que has hecho a personas que conocemos y en anteriores programas en la radio, por la sección que teníamos allí, recuerdo que las predicciones tuyas eran infalibles, es decir, nunca fallaban. No. ¿Esto te lo dicen las cartas del tarot exactamente o es más tu postura de evidencia? Vamos en este sentido a poner otro añadido. Yo en este hacer no soy exacto en cuanto a días, pero con un margen de tiempo a veces muy poquito, cuando yo pronostico o hago pues un balance de preguntas que me hacen a nivel de buscar respuestas, te puedo asegurar que sí, que ha habido momentos en cuales los acercamientos no dejan de ser asombrosos. De las personas que le has tirado las cartas del tarot o las que a lo mejor no y simplemente has entrevistado, ¿qué persona de todas las que conoces quizá te ha llamado la atención porque quizá tiene un poder quizá más magnético o por su energía que
¿quién dirías a lo mejor que te ha llamado mucho la atención? Si de personas que podamos conocer a nivel de famosos, por ejemplo, no hace falta que les hayas tirado No, cartas. hay una comunicadora muy conocida, que no voy a decir su nombre, pero sí, en su momento me llamó mucho la atención. Y luego cuando estuve en el Telecinco, en el Mississippi, cuando Pepe Navarro, conocí otro hombre que me marcó mucho por el carisma. Y allí también es curioso porque leí en sus entrelíneas mientras me hablaba que este hombre le venía un final trágico y digamos, luego fue así. Estoy hablando, no me acuerdo su nombre, pero... ¿A nivel de programa o algo? No, la persona de la que te estoy hablando ahora, Ana, recordarás que se hizo muy famoso con la canción de Los Limones. Ay, pues Un limón, medio limón, 2 limones, medio limón. Ostras, me suena un montón la canción y lo visualiza él, pero no recuerdo el nombre. Era la época que salía en La Veneno y toda esta gente allí en la televisión, yo recuerdo, sí. Actualmente tienes ahora un programa de radio que también se llama Spice Radio. Allí es un poquito diferente, ¿no? Todo lo que haces a nivel de comunicación, digamos que le has dado un poco... No te ocupas tanto de la evidencia y el tarot, sino que en Spice Radio quizá descubres a la persona, ¿no? Que hay, o la profesión de esa persona, ¿no? Exactamente. Es un espacio de entrevistas, por así decirlo. Perdónate. Spice Radio no deja de ser una ventana al alma, una ventana que yo digo de conocer efectivamente un poco más las personas, las inquietudes y de lo que aprendes. Yo digo que de cada programa siempre he ido aprendiendo algo. La suerte que he tenido en este programa, que lo pueden encontrar en YouTube, si me permites dar donde el localizador, Carlos Esteller, allí van a encontrar diferentes entrevistas, etc. Que he podido entrevistar prácticamente personajes de toda índole. Y ahí me he dejado el lado del visionario, el tarotista, el vidente. Todo eso me lo he dejado en otro cajón. Sí, porque también me gusta esto de tener a alguien con quien puedas conversar y esa persona te comparte cosas de su vida y no soy yo el que le tengo que estar diciendo esto o lo otro, sino en este caso soy yo el que esté sentado en un cine, por así decirlo, y estás escuchando cosas de su vida que a la misma vez a mí me parecen muy interesantes. Pero hay entrevistas, yo que te he ido siguiendo, que tenías como una energía especial con esas personas. Claro, porque es verdad que con algunas sí que hay esa conexión energética, digamos, y la entrevista ha ido súper fluida y se te ha hecho cortísima, ¿no? Por ejemplo, escuchándolas, una de ellas diríamos que es la payasa Pepa Plana, por ejemplo. Entre otros, sí. Entre otros muchos de los que te he ido siguiendo, ¿no? O sea Sí, no, la verdad es que he hecho un programa del que estoy muy contento. Ahora estoy en una especie de Kit Kat, porque de tanto en tanto pues también en todo esto se necesita parar, porque no te olvides una cosa, Ana, que nosotros somos alquimistas de alguna manera y trabajamos con la mente. Nuestro cuerpo físico hay que escucharlo, y cuando tu cuerpo físico te dice ¡ay! Necesitas poner Kit Kat durante X tiempo, escuchar, por ejemplo, música clásica, no preguntar, desconectar de todos los medios, etc., se tiene que hacer ese reset para luego volver a poder de nuevo ese intro, pero de tanto en tanto es importante parar. Y ahora te diría que en estos momentos estoy en esa fase de Kit Kat. Parar, quizá, porque es lo que tú dices, quizá uno necesita parar para recargar pilas, reconectarse energéticamente, de alguna manera, pues eso, volver, digamos, con esa fuerza o con esas ganas, porque imagino que en las entrevistas, tú que eres una persona también muy especial a nivel energético, supongo que también sufres esas descargas, y es lo que tú dices, hay que cargarse, ¿no? Energéticamente, y hay que cargarse las pilas, ¿no? Para poder inspirar tienes que estar inspirado tú, y eso es verdaderamente y eso sí que es verdad que... Claro, y nosotros, Ana, no llevamos una titulación decorativa de que seamos o tengamos másters de historia y todo esto. Vuelvo a repetir, nosotros somos verdaderos arquitectos del alma, y eso también es una profesión, Ana. Ajá. Arquitectos del alma, mira, esa definición me ha gustado. Porque es que es lo que somos. Es que yo como me considero un arquitecto del alma, personas que trabajamos constantemente con las emociones. Pero repito, más de lo mismo. Este trabajo tiene un sacrificio que no se ve. Yo personalmente, por ejemplo, a mí he podido comprobar en algunos momentos que, por decir algo, ¿no? He hecho 2 o 3 consultas y me he ido a hacer otros tipos de trabajos, me canso menos haciendo otro tipo de trabajos que, por ejemplo, 1 hora de consultas, porque esto psíquicamente hace que tu mente trabaje muy velozmente. Y eso quiere decir que tienes que hacer también de tanto en tanto lo que decimos, ese Kit Kat famoso. Esa parada famosa. Aquí en la butaca de la luna. ¿Cómo te presentaré yo a ti, Ana Ortega?
Ay, pues no lo sé. Mira, Diríamos, lo de la butaca de la luna, por ejemplo. La butaca de la luna, bienvenidos, bienvenidas oyentes que nos escuchan en las ondas, por ejemplo, ¿verdad? Oye, es que pues yo mira, soy hombre de radio, ¿eh? No, ya, eso ya se nota. Por cierto, tenemos ahí un colaborador desde el otro lado del cristal, una persona muy simpática, muy maja. Adelante. Nuestro técnico, claro que sí. Oye, pues hablando de Kit Kat, ¿qué te parece si hacemos un pequeño Kit Kat? Perfecto. Y escuchamos una de las músicas que más emocionan y también llegan al alma, porque se trata de Pablo Alborán, Adelante. de su nuevo disco, de su nuevo trabajo. Mira, escúchalo, verás. A ver. Lo escuchamos. Escuchas La Butaca de la Luna. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor, y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Cosa que nunca pudimos hacer. Y aquí seguimos en la Butaca de la Luna. Hoy estamos hablando con Carlas Estellé, compañero de fatigas de trabajo aquí a nivel radiofónico, y también, bueno, aparte tiene muchísimas facetas como tarotista, vidente, y con él estábamos hablando precisamente de ese programa de radio que estabas haciendo ahora mismo y que habías dejado apartado un poco lo que era la videncia. Ujú. Pero sí que es verdad que a nivel energético supongo que las personas que tú vas entrevistando y todo,
¿cómo te diría yo? Supongo que esa energía que desprendemos cada uno, tú eso, quieras o no quieras, lo tienes que acabar viendo, ¿no? Es decir, de alguna manera reconoces a la persona si tienes delante, si tiene buena energía o mal, o si en ese momento puede pasar un mal momento o buen momento, ¿no? Yo digo, eso lo percibes, ¿no? Digo, Ana, que con lo que estamos hablando ahora mismo, todos somos sensitivos, todos tenemos antenas, y lo que acabas de comentar al respecto es verdad. O sea, ya hay personas que sin saber el porqué, desde el primer momento, conectas, hay una energía, hay una resonancia que, digamos, los dos vibráis al mismo nivel, y eso es interesante que lo digamos. Nos movemos a través de fuerzas y de energías, y quien lo quiere entender bien y quien no también, porque además hay una cosa curiosa, que gente que pueda ser completamente escéptica, tú les dices, ¿no crees en una intuición o en el sexto sentido? Y luego te dicen, sí, pues claro, pues eso es volver a lo mismo, Ana Ortega. Ajá, cierto. Aparte de todas estas cosas, tú eres mucho más polifacético, porque haces recitales de poesía. Claro, con esa voz que tienes no podía ser de otra manera. No sé si es mi voz, lo que sí sé es que yo cuando, por ejemplo, recito, lo hago con mucho amor. Pero aparte de recitar poesías, también has grabado en voz en off muchos documentales, ¿no?, de historia. He grabado documentales de historia, catedrales, documentales del sur, he hecho anuncios para otras cadenas, etc. Pero aparte de los documentales de historia, se han proyectado además en grandes cadenas de televisión, ¿no? Estamos hablando de la historia, la arquitectura. Es lo que yo, digamos, a nivel de pasado hice en cuanto a esto, sí. Y bueno, todo ha sido a la misma vez un aprendizaje más. Quiero decir, las cosas pues de arriba te las van poniendo y tú las vas, lógicamente, pues trabajando. Yo siempre he tenido muy claro que mi campo es la comunicación, y entre ellos volvemos a lo que estábamos diciendo hace unos momentos, el tema de los oráculos y todo esto, y eso está y estará siempre ahí. Hemos oído hablar mucho del tema de los oráculos, pero para la gente que no esté mucho en este sector, ¿cómo se definen los oráculos? O sea, ¿qué es exactamente un oráculo? ¿Qué son las cartas del tarot? Las cartas del tarot, las runas vikingas, o sea, podemos utilizar diferentes métodos de predicciones, y sobre todo lo que ahí trabaja es tu mente. Hemos dicho antes y vuelvo a repetir más de lo mismo. El tarot no deja de ser un espejo de emociones. Y es así. Es así, Ana. Mira, para que la gente se haga una idea, yo tengo aquí una poesía de Antonio Machado. Yo no sé si te importaría mucho leerla para todos nuestros oyentes, porque es un poema de Machado. A ver, lo haré lo mejor que pueda. Pero es cortito, ¿eh? O sea, ya ves que no te he puesto aquí grandes extensiones ni nada, es cortito, ¿eh? Una larga carretera, entre grises peñascales y alguna humilde pradera, donde paran negros tronos. Zarzas, malezas, árboles. Está la tierra mojada por las gotas del rocío. Y la alhambra dorada hacia la curva del río. Tras los montes de violeta, quedando el primer albor. A la espada, la escopeta, entre sus galgos agudos, caminando un cazador. ¡Ay, qué chulo, Carlas! Oye, tenía que hacer así, porque no sé si ha habido alguna palabra que la he hecho con algún acento de más o de menos, porque al texto tal, pero sí. No, ha salido perfecto, Carlas, o sea que, porque la verdad es que la letra era pequeña, ¿eh? Hay que decir que la letra aquí la teníamos. Y luego por otro lado me ves ahí con unas luces, que son las que trabajaba Dalí. Seguimos, Ana. Bueno, oye, ¿en qué proyectos andas metido en donde estás ahora? Porque sé que también, aparte de todo lo que hemos hablado y de todas estas facetas en las que te ocupas, sé que también estabas ahí escribiendo algún libro. Yo no sé si eso sigue adelante, si está de momento parado, no sé cómo llevas ese tema. Escribí un libro que hablaba pues también de lo que decimos, de vivencias de pasado, en este caso era mía, pero hay otro libro que está ya en marcha y tiene relación con el pasado. No quería hablar de mi abuela, pero me tocas el tema y no la puedo pasar por alto. Hombre, ¿y tanto? Es un libro que habla de momentos difíciles, hace prácticamente un siglo, cuando mi abuela falleció en el año 2012. Luego nos encontremos pues con un cajón enorme de cartas de ella, de cartas que tienen aproximadamente un siglo, sin engañarte, ¿no? Y muchas cartas que tienen un siglo. Sí, correspondencia que mi abuela mantenía con mis antepasados judíos. Yo no sabía, antepasados que aquí en Barcelona. Y claro, yo hablé con una amiga que es escritora, que es la Carmen Martí, que escribió el libro El cielo de Alcelda Ploma. El cielo de plomo. Sí, el cielo de plomo. Y ella hizo también un trabajo excelente con el tema de la Enosquetalá. Como bien sabes, que pues volvieron a rescatar aquellas vivencias de Auschwitz y todo aquello. Y entonces, claro, yo al encontrarme con todas estas cartas,
Digo, ¿qué hacemos? Entonces, pues con un amigo también que es poeta, que es de Tarragona, pues estamos pues haciendo una recopilación de estas cartas y a la misma vez ponemos poesía para endulzar un poco, para que la situación en este sentido no quede tan agria, ¿no? Porque realmente ahí se habla de vivencias y de momentos muy duros, como fueron en este caso la guerra civil que azotó en nuestro país, España. Pero entonces, ¿está mezclado quizá con voz o simplemente es a nivel de escrito o lleva un CD con la voz? No, en principio todo será escrito, porque hemos localizado muchísimas fotografías de aquellos tiempos de mi abuela. Mi abuela era una persona espectacular en los años 40 y era una mujer que también a escondidas leía oráculos y hacía cosas. O sea, que te viene de familia quizá ya todo esto, ¿no? Sí. ¿Ves? Con ella nos entendíamos muy bien y te digo que había telepatía. Eso te lo puedo asegurar yo, porque la teníamos entre ambos, sí. ¿Pero existe sin mirarte que te comuniques prácticamente o mirándote simplemente sin hablar, mejor dicho, esa comunicación? Te hablo de referencias, por ejemplo, de que algún día a las 4 de la madrugada me dolía la rodilla y racionalmente no sabía qué pasaba. Y llego allí a la residencia y me dice mi abuela que a las 4 de la madrugada se había levantado y se había dado un golpe en la rodilla. Ahí va. Muchas cosas que me conectaban con ella y te explicaría más y más, ¿no? Entonces es una mujer que siempre me parece muy inquietante, muy magnética y mi referente, siempre lo he dicho, siempre será. Entonces, Carles, ¿cómo te definirías? Si te tuvieran que hacer una definición de ti mismo, ¿cómo te definirías? ¿Sensitivo, sensorial? ¿Cómo te definirías en definitiva? Sensitivo. ¿Sensitivo? Sí, indiscutiblemente yo me siento una persona sensitiva en este sentido. Sí. Y otra cosa te quería comentar, porque parece ser que el mundo está cambiando y que cada vez el tema de las emociones va cogiendo más luz, va llegando a más personas. Es decir, antes todo el mundo se movía mucho por la circunstancia, es lo que es lo que hay, es lo que es tal, pero ahora se da mucha importancia al tema de las emociones. Yo no sé si las emociones también cada persona desprende otro tipo de energía, pero están cambiando estas energías. Vamos a poner un añadido a todo esto. Lo que me estás diciendo está muy bien, pero yo veo también en lo que hablamos que la tecnología ha evolucionado tanto y ha avanzado tanto. Sí. Porque hace 30 años o 20 y pico años era impensable que un móvil pudiera tener Facebook, pudiera tener Twitter, pudiera tener un móvil no, un reloj de mano. Sí. Y eso, hay relojes de mano que tienen todas estas aplicaciones. Si te haces una foto y la mandas a Japón o a cualquier lugar, a esto nosotros ya lo hemos normalizado. Pero es que yo personalmente pienso que el hecho de que la tecnología va tan veloz, de alguna manera esto también nos afecta. Y esto hace que, por otro lado, a nivel emocional, no se exija que nuestro campo de trabajo interior tenga que amplificarse para poder también estar al día de esta época, como me decía una vez a uno de los pioneros de yoga que entrevisté de este país, Ramiro Calla, cuando lo entrevisté. Decía, es que estamos en una época cibernética. Yo le doy la razón a eso. Y para llegar a eso, emocionalmente también tienes que estar, pues efectivamente, con un trabajo importante. Hay lugares, grandes almacenes, por ejemplo, ahora mismo en Nueva York, en los cuales ya la meditación la han puesto a primeras horas de la mañana, esos 10 o 15 minutos, y se ha demostrado que el índice, digamos, de calidad de trabajo y de la gente dar mucho más. Y esto tendría que ser una cosa porque la meditación una cosa luego lleva a la otra. O sea, yo veo que estamos en un momento en el cual a nivel robótico, cibernético, como tú quieras, estamos en un momento de evolución brutal y claro, para estar a la alzada de la parte esta, emocionalmente requiere mucho más trabajo interno porque nos movemos constantemente con el instinto, con la emoción. Y es una época que requiere mucho trabajo interno para poder aguantar los tiempos que estamos y los que nos vienen, que van a ser todavía mucho más duros que ahora. Pero emocionalmente tenemos que estar como más preparados. ¿Eso cómo se consigue, digamos? O sea, pues como por el trabajo interior de cada uno, por la meditación. Trabajo interior, la meditación, escuchar tu cuerpo, hacer ejercicio o nadar o lo que tu cuerpo para quitar todas esas energías. Porque hay veces que no nos damos cuenta que estamos como autómatas delante de un ordenador de lunes a domingo. Tengo amigos que se pasan todos los días y si no es el fin de semana en el restaurante van igual con un ordenador de mano. Y esto, entre comillas, nos quita una esencia de nuestro yo interior, de no vivir. Porque estamos constantemente conectados a la red. Y a la red también se tiene que decir hasta aquí. La mejor red, ahora nosotros porque estamos aquí haciendo radio, pero la mejor red es encontrarte con una persona y interactuar, hablar, no perder esas tertulias de café. Yo para mí eso es lo mejor todavía en estos momentos. A pesar de que la tecnología nos lo hace mucho más cómodo, sí,
pero todo también se tiene que saber utilizar a su medida. Eso también es cierto. O sea, se tiene que adaptar esa tecnología a nosotros, no nosotros a la tecnología. ¿Por qué hay tantas ¿no? depresiones? ¿Por qué hay gente que yo además lo sé, porque trato con muchas personas, y te vienen, estoy mal o tengo depresión tal cual? ¿Pero por qué? Porque están sumergidos en ese submarino en el que es todo el día el ordenador, llegan a casa con él y no se desconectan. Y esto hay mucha gente que les está sucediendo en estos momentos. Por eso pienso que salir de ahí, de esa pantalla virtual cibernética llamada, lo que decimos ahora, de ese ciber, y volver a tu mundo real, y volver a sentarte y saborear una puesta de sol o estar en un banco y sentir el aire, etc. Estas cosas debemos de volverlas a recuperar a un estado amplificado de conciencia. Y eso evitará que nos tomemos Prozacs, por ejemplo. Uh-huh. Cambiando un poquito de tema y de tercio, hemos comentado antes que tú haces muchísimas conferencias y también las organizas. ¿Tienes alguna conferencia o alguna prevista así a corto o medio plazo? ¿Vas a seguir por ese camino o quizá no? Quizá la parada te conducirá a otros derroteros. Yo estoy en un momento de parada en estos momentos y hay dos lugares que me inspiran mucho en estos momentos. Yo soy de Montblanc, pero hay dos lugares que me inspiran mucho. Uno es Vilafranca del Penedès, allí tengo grandes amigos, y pasear por allí, como digo yo, el paisaje, todo lo que esto es importante, coger energía, lo que estábamos hablando ahora. Uh-huh. Y un proyecto que puede ser también ya más consolidado a nivel radiofónico es en Alicante, ya lo sabréis. O sea, ya hasta ahí puedo leer, ¿no? Sí, hasta ahí puedo leer. Como decía nuestra querida Mayra Gómez, en el 1, 2, 3. En el 1, 2, 3, ya hasta ahí podemos leer. Sí. Bueno. Qué tiempos aquellos, ¿eh? La verdad es que sí. Quedan poquitos minutos de programa ya, Carlas, porque además